Hola, buen día. Mi nombre es Maritza Mercado. Les agradezco que estén conmigo el día de hoy. Pues bueno, hoy tenemos un tema súper interesante del cual muy pocas veces se habla, por eso se me hace muy importante tocarlo, es el tema del suicidio. El día de hoy tenemos con nosotros al licenciado, bueno, al maestro Jorge Barrera Velázquez. Él es tanatólogo, psicoterapeuta, tiene la licenciatura en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene una licenciatura en Psicología por el Instituto Mexicano de Psicooncología y tiene una maestría en estudios del suicidio. Así que es una persona súper preparada, tiene muchísimos años de experiencia y viene a contarnos sobre este tema. Viene a contarnos, pues, si es cuestión de valor, si es cuestión de cobardía, si es un proceso, si existen varios factores, si existe un solo factor. Pues bueno, vamos a darle la bienvenida para que nos cuente un poco más sobre este tema. Jorge, buen día. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, al contrario, Maritza, te agradezco la invitación para ir a dialogar, reflexionar sobre este tema que es muy importante para todos. Exactamente, y por eso es que quisiera comenzar por el principio, que nos expliques de acuerdo a tu experiencia y tu conocimiento, ¿qué es un suicidio? ¿Cómo se puede definir? Bueno, hay diferentes conceptos o diferentes acepciones en relación al suicidio, ¿no? Es la más conocida la que marca la OMS, por ejemplo, ¿no? O aquí en el caso de México, pues también la parte de la Secretaría de Salud, del Instituto Nacional de Psiquiatría, etcétera, ¿no? O sea, pero al final de cuentas todas tienen un común denominador, que el suicidio se puede definir como un acto eh, eh, que busca cualquier individuo para, para matarse, ¿no? En un término muy coloquial, ¿no? Es el acto que busca a cualquier persona o cualquier individuo con la intención de morir, ¿sí? Y la forma, pues es lo que varía, ¿no? Ya que puede ser de manera directa, de manera indirecta, de manera crónica, de manera agresiva, es decir, pero a final de cuentas el suicidio se puede definir desde esta perspectiva como este acto que busca por sí mismo a la persona para morir, así a grosso modo. Sí, eso sería una definición muy amplia, repito, muy pueril, de lo que hablaríamos de suicidio y que también desde otra perspectiva, más de análisis, más de estudio, pues podemos concebir el suicidio también como un fenómeno y un proceso. Un fenómeno es decir, algo que sucede, algo que acontece, y un proceso, ¿por qué? Porque un suicidio, como lo indica el propio término, va de manera consecutiva, ¿no? Más que planeado, pues eso ya es determinado por la propia persona, planea el suicidio en algunos casos, pero también es consecutivo, es una consecuencia, diría yo, a una serie de circunstancias que pues ya platicaremos más adelante, Maritza. Ok, entonces refieres que existen diferentes tipos de suicidio. Así es, efectivamente hay esta parte, la economía más común, por así decirlo, fue la que nos dio un teórico en el siglo pasado, o más tiempo, llamado Durkheim. Pues él comienza a hablar de este tipo de suicidios, ¿no? El suicidio anómico, el suicidio altruista, el suicidio fatalista, ¿no? Que pues son los primeros tipos de suicidio que se van clasificando para Occidente, ¿no? Para las sociedades modernas de esa época. Y pues actualmente pues hay diferentes formas o diferentes nombres que se da a este fenómeno que llamamos suicidio, ¿no? Por ejemplo, está este suicidio de carácter impulsivo que se manifiesta ante una circunstancia adversa y que es el resultado o sea, es una acción debido a un detonante, ¿sí? Y es una respuesta de manera impulsiva. Este tipo de suicidios impulsivos está más asociado a cuestiones de ansiedad, por ejemplo, o cuestiones de aspectos tal vez, no en todos los casos, pero tal vez de un trastorno de personalidad o un trastorno mental, ¿no? Entonces, ahí estaremos hablando de este tipo de suicidio de carácter impulsivo.
está este suicidio altruista, ¿no? Que hace referencia a cuando una persona pues se sacrifica su vida en beneficio de otros, ¿no? Por ejemplo, en un accidente, en una catástrofe, en un atentado, entonces donde estas personas se ponen de frente o se pone de frente esta persona y el resultado es la muerte, pero a favor, ¿no? Por salvar otras vidas o se sacrifica en beneficio de otras personas. Ahí también estamos hablando de un tipo de suicidio altruista o en algunos textos lo llaman suicidio voluntario, ¿no? Como tal. Este, También está el llamado suicidio, eh, el suicidio dirigido, ¿no? Que es precisamente cuando la persona que comete el acto suicida, pues, por ejemplo, deja una carta, ¿no? Deja una carta póstuma, ¿no? O literal, ¿no? Comete el acto en algún lugar específico de otra persona, ¿sí? No sé, la casa de otra persona, la oficina, la recámara, no sé, un lugar específico de otra persona. También estaría hablando de un suicidio dirigido, ¿no? Como tal. También hay una variante, un suicidio anunciado, ¿no? Que es para aquellas personas que, valga la redundancia, eh, eh, anuncian, notifican su propio intento o su idea de hacerse daño, de matarse, ¿no? Y se lo comunican a una persona específica. Sí, estamos hablando también de esta ambivalencia o suicidio dirigido o suicidio anunciado. Esta otra variante que es el llamado homicidio-suicidio, ¿no? Que es cuando una persona comete el acto homicida hacia otra y después se suicida, ¿sí? Estamos hablando de este tipo de actos, ¿no? O sea, hay un previo a que yo o que la persona se suicide y es cometer un homicidio, ¿no? Que también dentro de estos homicidios, suicidios, pues está catalogado a aquellas personas que buscan de manera directa, ¿no? Que otros los maten, ¿no? Estamos hablando también de este tipo de suicidio, homicidio o suicidio fatalista, ¿no? También está conocido, ¿no? Este tipo de acciones donde, no sé, una persona amenaza públicamente, tal vez hasta con un arma, a otros, ¿no? En esta búsqueda de que sea agredido o que sea matado, ¿no? En este caso, por una fuerza pública, por así decirlo, ¿no? Estaremos hablando también de este suicidio fatalista. También está el llamado pacto suicida, ¿no? Que se da entre dos o más personas, ¿no? En búsqueda de tal vez de una post-vida, ¿sí? Un beneficio post muerte, ¿no? Aquí también estaría dentro de este pacto suicida, pues los suicidios colectivos, ¿no? Que están más vinculados con aspectos de sectas, donde hay una alteración, una distorsión de ciertos discursos, incluso hasta una manipulación, si así lo queremos ver, donde pues se encuentran en la muerte colectiva una vía para acceder a un plano que tal vez para otras personas no es concebible. Y por así a grosso modo serían los suicidios más comunes, ¿no? Los nombres, los tipos de suicidios más comunes que podríamos mencionar en este momento, Maritza. Oye, Jorge, bueno, de acuerdo a tu experiencia, ¿para suicidarse se necesita o mucho valor o es que a lo mejor la persona fue muy cobarde para la vida o a lo mejor es la última opción que vieron o cuál es qué es lo que se necesita o qué es lo que porque una persona piensa en el suicidio? Ok, buena pregunta. Esto que me acabas de decir, si las personas se suicidan por valentía o por cobardía o por alguna situación. Hay un área en nuestro país, al igual que en otros lugares, no somos los únicos, el suicidio es llamado incluso hasta un tabú. ¿Sí? Así como que se dice, es que hablar de suicidio es un tabú. Entonces,
ahí radicaría una parte importante de lo que acabas de mencionar. Y a partir de que creemos o hablamos socialmente, educacionalmente, psicológicamente, desde diferentes rubros, como esta visión del suicidio como un tabú, pues se trata de dar una serie de explicaciones. Y una de ellas es la que acabas de mencionar, o sea, decir que una persona se suicida porque o es muy valiente o es muy cobarde o simplemente trata de chantajear o de controlar la situación o de manipular, etcétera. Entonces, eso tiene que ver mucho con la carga, con la parte y la carga moral y la moralidad de las personas. Si yo no podría decir, de acuerdo al trabajo que hacemos, ¿no? Desde la parte psicológica, terapéutica, etcétera, que una persona que piensa o intenta, planeado, o que consumó el acto suicida, pues es muy valiente o es muy cobarde, ¿no? Porque eso sería juzgarlo, o eso sería verlo desde esta parte moral y los que en esta área o que hacemos este estudio, análisis en relación al fenómeno del suicidio, pues más que hablar de una cuestión de valentía o de cobardía, hablamos de un proceso, ¿no? Hablamos de que hubo una causal, ¿no? Hablamos o incluso hasta tal vez de una consecuencia, ¿no? Pero decir que es valentía o cobardía, etcétera, es mirar a las personas desde una perspectiva moral, ¿sí? Desde la moralidad, moral y moralidad de quien lo dice. Porque al final de cuentas hablar de este tema, hablar del tema del suicidio, pues genera, ¿no? Genera una serie de cuestionamientos, genera una serie de ideas que se pueden tergiversar, ¿no? Algo muy común a través de la experiencia, ¿no? De que cuando vamos a hablar de suicidio, por ejemplo, con los adolescentes, este, hay veces que nos dicen, bueno, y con esta plática, con esta hablar de suicidio, no es darles ideas, o sea, no es provocar que, no, o sea, realmente no es así, sino es educarnos, es hablarnos, es abrir un tema muy importante y necesario, sobre todo en estos momentos en nuestro país, ¿no? Y reiterando, más que verlo como una parte de cobardía o valentía, pues al final de cuentas es una decisión que toma la persona, ¿sí? Y decir que fue cobarde o que fue valiente, pues también es una forma en que los otros o los que observamos este tipo de situaciones o fenómenos, pues es una forma hasta de contenernos e incluso, para algunos casos, es una forma de darle una explicación a la situación, ¿sí? Porque nos da temor, porque no decir, nos da temor abrir el tema, ¿no? Por eso, ahorita que me invitaste o que estamos dialogando sobre esto, pues estás haciendo algo muy interesante y muy importante, Maritza, que es abrir un tema, tocar un tema que que es necesario para todos nosotros, ¿sí? Exactamente, Jorge. Entonces, tú lo que comentas es que es un proceso, o sea, no es como que me pasó una situación y a partir de aquí ya no supe qué hacer y entonces opto por el suicidio. Es como estas noticias que salen, ¿no? O sea, en la televisión, en los periódicos que dicen, es que la muchachita, la adolescente se suicidó porque su novio la dejó. Entonces ahí la gente es donde empieza a decir, ¿verdad? Ay, pues, o sea, qué cobarde, porque pues nada más, porque el novio la dejó, ese no es un motivo. Entonces, lo que estoy entendiendo es que no es nada más por un solo factor, no es nada más por una sola situación que haya pasado, sino que es un proceso. A ver, explícanos un poquito esto. Claro, como lo mencionas muy acertadamente, al ser un proceso hay diferentes factores, ¿sí? El suicidio es una respuesta a, es una de tantas respuestas. Por eso hablamos de que una persona cuando comete el acto o intenta el acto, pues está tratando de responder, ¿no? De modificar, de cambiar algo que le está sucediendo. Ese algo, pues no lo sabemos, porque hay diferentes factores, circunstancias. Cada caso que se presenta en relación al suicidio o al intento de dicho fenómeno es diferente. ¿Sí? O sea, tenemos toda una cuestión, una evidencia empírica, tenemos teorías desde diferentes aspectos, ¿no? Médicos psiquiátricos, psicológicos, sociales, etcétera. Pero a final de cuentas, cada caso es diferente, es distinto.
Entonces le damos una generalidad para poder, pues en medio de la posibilidad, comprender lo que pasó, ¿sí? Comprender lo que sucedió. Claro, el suicidio pues está muy vinculado, el acto del suicidio está muy vinculado con cuestiones de trastornos mentales, por ejemplo, trastornos de personalidad, cuestiones de trastornos adictivos, cuestiones de ansiedad, de depresión, ¿sí? De rupturas, de separaciones, etcétera. Está muy, muy vinculado con actos donde las personas están sumergidas en círculos de la violencia o en medios agresivos, etcétera. Entonces, eso, reitero, es formas de poder comprender lo que está sucediendo o lo que sucedió en la parte del suicidio. Pero a final de cuentas, reiterando, es una respuesta. O sea, al ser un proceso, hay un antecedente. O sea, hay un antecedente que es antecedente, pues muchas veces es la historia de vida, ¿no? O sea, la historia de vida, el desarrollo de la propia persona, ¿no? Es decir, si en algún momento de esta infancia, adolescencia, vivió situaciones o eventos traumáticos o eventos que le generaran, ¿no? O tal vez vio un marco de referencia, ¿no? Por eso yo siempre les reitero mucho, me adelanto un poco, tal vez, de que hablar de suicidio es una forma de prevenirlo, ¿sí? O sea, la mejor prevención es hablarlo, o sea, hablar que sucedió en la familia un intento, un acto, ¿no? Claro, si es con una ayuda terapéutica, pues qué mejor. Entonces, pues ahí está el antecedente, ¿no? Pues el proceso, o sea, el antecedente, pues tiene que ver con esta historia de vida, tiene que ver con eventos, reitero, traumáticos que va pasando la persona, ¿no? Esta parte de una vulnerabilidad, ¿no? O sea, mayor vulnerabilidad, mayor aumento del riesgo, por ejemplo, ¿no? Ante ciertas circunstancias. Y de repente viene un punto de quiebre, un punto donde la persona en esta cotidianidad, pues sucede alguna eventualidad o alguna situación límite, ¿sí? Que por eso utilizo el término de punto de quiebre, y entonces hay una consecuencia o hay una respuesta a esta situación límite o a este punto de quiebre. Y esta situación límite o este punto de quiebre, pues es una respuesta de tantas, pues puede ser el suicidio, ¿sí? Por ejemplo, lo que mencionas, ¿no? De que en estas noticias de que si se suicidó porque tuvo una ruptura amorosa y demás, lógicamente, moralmente diríamos las personas, ¿no? Dirían cualquier persona, bueno, ¿por qué lo hizo? Si hay otros hombres u otras mujeres, o hay otras oportunidades, tanta vida. O sea, estas formas de tratar de contenernos, ¿no? De darle una explicación a donde tal vez no la hay, ¿sí? Donde tal vez no haya respuestas. Pero eso no es, eso vendría a ser lo que yo llamaría este punto de quiebre, o sea, la separación. O sea, la separación fue el punto de quiebre. Alguna situación límite, tal vez una discusión, tal vez, no sé, un abuso, ¿no? También ahí es algo muy, muy importante en ciertas poblaciones, como los niños, los adolescentes, pues hay aspectos de abuso, aspectos de violencia, ¿no? Ese vendría a ser también el punto de quiebre, ¿no? Aquel joven o aquel niño que es víctima de bullying o de este acoso escolar, o de esta violencia, o en algunos casos violencia intrafamiliar, etcétera, o en casos de mujeres, ¿no? Violencia de género, etcétera. O sea, ese sería el punto de quiebre. Entonces la respuesta o la posible resolución, pues es el suicidio, ¿no? Y nosotros, como lo comentábamos alguna vez, pues nos quedamos nada más con lo sucedido, ¿no? O sea, nos quedamos con el acto suicida. Y de ahí tratamos de querer explicar, ¿no? Pero sabemos muy bien, desde esta parte psicológica, pues que hay un antecedente, hay una historia clínica, hay una historia de vida, ¿no? Entonces se empieza desde la cuestión de la suicidología, ¿no? Se empieza a hacer la indagación, se empieza a hacer esta autopsia psicológica en algunos casos, ¿no? Para poder acercarnos a una posible respuesta, ¿sí? Una posible respuesta. Sobre todo si el acto del suicidio pues, se iba a consumar. O
sea, la persona que cometió el acto muere, entonces quedan un sinfín de cuestionamientos para todos, y muchos de estos cuestionamientos o muchas de estas preguntas, sinceramente, Maritza, pues no van a tener respuesta, o sea, no vamos a encontrar, no vamos a encontrar una respuesta que satisfaga, que cubra la necesidad, sobre todo en los familiares, ¿no? Sobre todo en las personas cercanas. Así que digo, bueno, pues esta fue la causal, ¿no? Esta fue realmente el origen de que se haya gestado, ¿no? O sea, es un poco arbitrario, ¿no? Porque es multifactorial. Vamos, desde aspectos como no solamente el desarrollo, la familia, sino también la personalidad, aspectos del medio social, la cuestión económica, la cuestión de, vamos, hasta la alimentación también ya puede influir, no determinar, pero sí influir en ciertos factores que predisponen a efectos del suicidio, que está muy vinculado con, por ejemplo, con la ansiedad, ¿no? Entonces, aspectos de adicción, es decir, son muchos factores, tenemos una gran madeja que se trata de desenredar, pero sí podemos reiterarnos, sí podemos decir que al ser un proceso, pues hay un antecedente, ¿sí? Hay un antecedente donde en esos antecedentes vamos a encontrar posiblemente una serie de respuestas, ¿no? Este, a que de como resultado el, el acto suicida. Y es muy importante esta situación límite o el punto de quiebre. O sea, muchas veces ante ciertos tipos de suicidio, pues las personas pensamos, ¿no? Pues es que fue por esta causa, fue porque, retomando el ejemplo que pusiste, fue una ruptura amorosa. No, eso fue el detonante, eso fue el punto de quiebre, ¿no? Pero ya venía, o sea, ya venía un antecedente que tal vez ya venía indicando que la persona pues iba en algún momento, en algún punto determinado, iba a consumar el acto suicida, porque aquí aprovecho para decir que pues todo suicidio se comunica, es decir, hay características, hay mensajes, ¿no? Hay mensajes que mandan las personas. La única diferencia es que no son muchos de estos mensajes, pues no son decodificados, no son descifrados, es decir, y es totalmente humano, o sea, ahí sí no podemos argumentar de que me tenía que haber dado cuenta, o sea, yo como hermano, como amigo, como pareja, como maestro, etcétera, pues me tenía que haber dado cuenta que iba a sucumbir en esta parte, ¿no? O sea, no. O sea, hay mensajes, muchas veces no son descifrados, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta, y eso es totalmente humano, ¿eh? O sea, no es una, no es que nos seamos indiferentes, o bueno, hay casos, ¿no? Pero no es que todos los que estamos alrededor de las personas que cometen o intentan el acto, pues haya una indiferencia. No, no en todos los casos, simplemente es indescifrable. No por eso se genere o hay que generarse esta, esta complicación. Es netamente humano este proceso. Ok, fíjate, y eso me lleva a hacerte la siguiente pregunta, porque entonces, si lo comunican, por ejemplo, si alguien viene conmigo, alguna vecina, primo, compañero de trabajo, que me comente a lo mejor que tiene alguna idea suicida o que está pensando en el suicidio, ¿yo cómo le puedo ayudar? ¿Lo mando a terapia? Le digo, échale ganas, no pasa nada, o le digo a su familia, o sea, ¿cuál es el proceso cuando una persona ya lo externó? Ok, bueno, pues si la persona ya lo externó, sinceramente hay que agradecerle. O sea, lo primero es decirle gracias por tu confianza, aunque no sepa qué hacer, aunque no sepa qué decir, pues trata de agradecerle, o sea, por algo te lo confió. O sea, si viene como dices, el conocido, el amigo, este, a decirte que ha pensado en matarse o en quitarse la vida o en suicidarse,
pues gracias por la confianza, ¿no? Lo primero, porque este es un buen inicio. La forma de apoyar a las personas que se acercan y nos dicen este tipo de situaciones que están viviendo, que están pasando, pues es a través del acoger, ¿no? Del ser empático, de acoger, de recibir este tipo de situaciones. Claro, como no nos educan, o sea, porque esto es educación, o sea, no tenemos esta cuestión de educación para escuchar este tipo de ideas, pues lógicamente vamos a reaccionar de manera como tú lo comentas, Maritza, o sea, de manera moral, ¿no? De manera así de, no digas, o como que ni se te ocurra decir algo así, mejor échale ganas, mejor se piensa positivo, o sea, creo que eso es, creo que sería más fácil decir qué no debemos de decir, Ok. y lo que no debemos de decir es esto de échale ganas, ¿no? O sea, piensa positivo, todo va a estar bien, no te preocupes, solamente es el momento, ¿no? O sea, solamente es el momento que estás viviendo. O sea, yo opino que este tipo de oraciones o frases hechas, sinceramente, no ayudan, no apoyan a la persona. En cambio, el escucharlo, el decir, bueno, pues gracias por la confianza, escucharlo. O sea, lo primero es escucharlo, más que preguntarle, ¿y por qué has pensado eso? Primero preguntarle si ya lo tiene planeado. Y eso lo puede hacer cualquier persona. O sea, si yo llego y te digo a ti, Maritza, me quiero suicidar, pues gracias por la confianza y oye, pero ¿has pensado cuándo o dónde? Porque eso le va a servir para prevenir. O sea, para prevenir, porque no sabemos si yo ya lo tengo, no sé, pensado, y decirte, no sé, hoy por la noche, ¿sí? Entonces, eso te ayudará a prevenir el preguntarle si ya lo tiene, cómo lo tiene pensado, si ya lo tiene planeado. Y pues tampoco se trata sobre todo si no somos especialistas en el área, si no eres terapeuta o tienes esta formación psicológica, escucharlo y acompañarlo. Acompañarlo es vincularte con él, es decir, ok, mira, no, tal vez por lo que estás pasando, pues es difícil en tu vida, es difícil en este momento. Sinceramente, tal vez no sé qué hacer, no sé qué decirte, pero ¿qué te parece si buscamos apoyo? O sea, siempre hablar en plural, ¿no? O sea, nada de que mejor busca apoyo, ¿no? En plural. Vamos a buscar quién nos apoye, ¿sí? Vamos a buscar quién nos asesore, vamos a buscar quién nos ayude, ¿sí? Y eso, el que las personas que te dicen o que nos dicen han pensado en suicidarse o en atentar contra su vida, el que no se sientan juzgados moralmente, eso ayuda mucho. ¿Sí? Eso les ayuda en verdad, les ayuda mucho. Y eso lo puede hacer cualquier persona. O sea, ahí sí, el que tú escuches a la otra persona que te está compartiendo, que te está confiando esto, y no lo juzgues, o sea, no lo juzgues y no juzgarlo, reitero, decirle así como que, ay, no, ni lo digas, no pienses en eso, estás mal, o sea, no seas tonto, no seas cobarde, la vida, sé valiente, ¿no? Sé valiente porque la vida tiene que seguir, o sea, ese tipo de argumentos morales, sinceramente, no nos ayudan porque la persona se va a sentir juzgada, se va a sentir culpable. ¿Sí? Incluso si le dices, no, mira, piensa en tus hijos, piensa en esta parte, se va a sentir, bueno, si es que los tiene, ¿no? Piensa en tu familia, ¿no? Así, pues se va a sentir más, se va a sentir culpable o más culpable, ¿sí? Y entonces, eso puede elevar los niveles de ansiedad en este caso, ¿no? Puede elevar los niveles de malestar emocional. Entonces, una de las mejores formas, reitero, es agradecerle la confianza, en primer lugar, escucharlo, ¿sí? Acogerlo, es decir, ser empático, es pensar, el ser empático es pensar que lo que está viviendo la persona, lo que está viviendo el otro, que lo ha llevado a la resolución de quererse suicidar, es, es real. O sea, lo que está viviendo la persona es real, ¿sí? Lógicamente es importante en su vida, ¿sí? Y que también tiene derecho.
a sentirse así, que también tiene derecho a tener esta idea, este malestar, y que pues por algo también lo está comunicando, ¿no? Por eso es importante este agradecer. Eso les ayudaría mucho, nos ayudaría mucho a la persona, ¿no? Aquí el único requisito que tal vez es complicado, porque también reitero, no estamos educados para recibir este tipo de noticias o este tipo de situaciones, pues es regularnos un poco en nuestras emociones, no controlarlas, sino regularlas. Así a todo mundo, a todos, nos genera temor, nos genera miedo, nos genera preocupación, nos genera ansiedad, el que otra persona nos diga, me quiero morir, no vamos. Eso lo vemos en los niños adolescentes, ¿no? Que de repente lo dicen, ¿por qué? Porque pues, aburridos, están cansados, dicen, ay, no, quisiera morirme. No, pues ya te imaginarás cómo de repente se ponen los padres, ¿no? O los adultos. No, no digas eso, no, ni lo digas en broma. Eso es lo que hay que regular. O sea, es ese tipo de reacciones impulsivas que tiene que ver mucho con mi forma de ser, que tiene que ver mucho con el cómo manejo las noticias yo. Esa sería la parte, sinceramente, más complicada para las personas, ¿no? O sea, regularse, no controlarse, ¿sí? Porque eso implica sobreexigencia y eso eleva más la ansiedad, sino regularse, o sea, regular el comentario, o sea, detente un momento, o sea, antes de que digas esta frase de, de no pienses así, o no digas esto, o estás mal, antes de decir ese tipo de frases, detente un momento, o sea, nada más detente, ¿sí? Y después piensa que la persona que te lo está diciendo, por algo te lo está comentando. Tiene una razón que es real, que no es exagerada, que es verdadera, ¿sí? Nada más, o sea, nada más. Eso sería una forma de poder apoyar a las personas, Maritza. ¿Tú qué opinas? Ok, ay no, está padrísimo porque aparte sabes que sí, escucharte sí da tranquilidad porque ya es como, ok, ya estás dando como varios, como un como un caminito a seguir. O sea, sí es como, pues sí, la clásica es no pienses en eso y sé positivo y sabes que también bien importante validar lo que estás comentando, validar las emociones, eh, porque decirle, por ejemplo, volviendo a la ruptura, ay, ¿cómo si a lo mejor lo hubiera comentado a lo mejor un adolescente y lo primero que diría es, ay, claro que no, ¿cómo solamente por eso, cómo solamente por la ruptura piensas en esto? Pero ahora, Jorge, cuando ya se ha consumado el acto, ¿de qué manera se le puede ayudar a los familiares? ¿Se puede apoyar o es mejor no decir nada, no acercarnos, dejarlo pasar, con el tiempo todo se acomoda? Ya sabes, estas frases de el tiempo todo acomoda. ¿O qué es lo que se hace en una situación así? Ok, es una pregunta eh, que muy pocas veces escuchamos, ¿no? O sea, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Sí? De entrada, el suicidio está catalogado dentro de lo que es una muerte violenta. Hay muertes no violentas y hay muertes violentas, ¿sí? Y el suicidio, al igual que otras formas, otras circunstancias de muerte, como, no sé, el feminicidio, el homicidio, las catástrofes, etcétera, el suicidio está catalogado como una muerte violenta. Y toda muerte violenta, nos dice los protocolos, los esquemas de intervención, es traumática. Sí, o sea, toda muerte violenta es traumática. Luego entonces, pues si estamos ante un suicidio consumado, pues lógicamente estamos ante una muerte violenta. Y luego entonces, pero pues va a ser traumático para las personas. La teoría nos dice que el suicidio es como una onda expansiva, ¿no? La muerte, o sea, cuando se consume el acto suicida, la muerte de la persona a través de esta forma, es como una onda expansiva
que pues va a afectar de 7 hasta 12 personas que están alrededor. Sí, o sea, por eso es una onda expansiva. Yo lo defino así como esta onda expansiva, así como sucede el acto, y, pues, el impacto emocional, traumático, ¿sí? Pues esta onda expansiva que va a afectar a los 7, de 7 a 12 personas que están alrededor. Y estas 7 a 12 personas, pues son desde, lógicamente, los familiares, ¿sí? Lógicamente, los conocidos, los familiares, bueno, los familiares dentro de la cuestión nuclear, también los familiares dentro aparte de la parte extensa, ¿sí? Los conocidos, los amigos, y así se va ampliando, vamos, llegas a la parte de muchas veces de los compañeros, ¿no? Los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, ¿sí? Los vecinos, y ya pues los últimos muchas veces somos los que estamos, los que leemos la noticia, por ejemplo, no, pues o sea, te llega esta onda de decir, híjole, o sea, no tendría por qué haber sido así, qué le habrá llevado a la persona a que tomar esa decisión, si realmente la estaba pasando o no tenía otra posibilidad, etcétera, ¿no? O sea, cosas, eso sería este efecto de onda expansiva. Y entonces, en la parte de la intervención, tomando en cuenta estos factores, pues vamos a abordar, si en algún momento los primeros que están alrededor, pues notan un aspecto de crisis. Es muy común, Maritz, es muy común que se detone aspectos de crisis, ¿no? Porque es un evento traumático. Como lo dices, algo que no es sano o adecuado en este tipo de situaciones es tratar que la persona que está viviendo este impacto de esta onda expansiva de manera traumática, pues tratar de que no lo sienta de esa manera, ¿no? Tratar de que lo evite, ¿sí? Por ejemplo, decirle contrólate, ¿no? O sea, cálmate, o sea, va en cada caso, va en cada relación. Pero ¿por qué no mejor apoyarlo, no? O sea, contenerlo implica que su seguridad, o sea, su seguridad, ¿no? Que no se ponga en riesgo él, que no se ponga en riesgo con terceras personas, ¿no? Además más que eso nos ayuda en lugar de comentarle de que no deba de sentir, de que se aguante, por así decirlo, porque entonces eso va a potencializar más el impacto emocional, ¿no? Vamos a ponerlo de esta forma. eh, Vamos a ser empáticos. El hecho de que una persona sea la que encuentre el cuerpo de la otra persona que se suicidó, eso es traumático, Maritza. Para cualquier persona, nadie está preparado para ello. O sea, no estamos preparados como seres humanos y sobre todo si es un ser querido, si es un ser cercano en este aspecto afectivo, pues mucho menos, no estamos preparados para ello. Aspectos de impacto así traumáticos, pues cuando vemos en estos suicidios en vía pública, ¿no? Que se arroja del edificio, se arroja del puente, se arroja a las vías bueno, aquí en la Ciudad de México, las vías del metro, etcétera. Digo, los que están alrededor, los que son testigos de primera mano, pues es impactante, o sea, es traumático, sinceramente. Y entiéndase como trauma que hay una sobreexigencia, Maritza, lo traumático es una sobreexigencia de mis recursos emocionales, sociales, mentales. Y ante esta situación, pues, lógicamente, es muy probable que las personas entren o entremos en lo que llamamos una crisis. Entonces, esto es lo primero que hay que abordar. Los profesionales de la salud, los que nos dedicamos a esta parte, pues lo primero que trabajamos, que vamos abordando ante esta situación de muerte por suicidio, es que la persona regule, encontrar estrategias de intervención para que aspectos como que están presentes en la crisis, en una crisis, en una posible crisis, aspectos como ansiedad, ¿no? Aspectos como estrés postraumático,
postraumático, que, bueno, que está asociado con la ansiedad, aspectos como alteraciones en el ciclo de sueño, la alimentación, ¿sí? Movimientos involuntarios, ¿no? Los llamados tics nerviosos, tal vez más adelante aspectos depresivos, o sea, todas estas cuestiones impulsivas, ¿no? Estas acciones disruptivas que pueden presentarse cuando se manifiesta la muerte por suicidio. Eso es lo primero que hay que regular, que hay que acompañar, que hay que apoyar a las personas, ¿no? Contenerlas, ¿no? Contener implica brindarle recursos que pueda utilizar para volver en medida de lo posible, aclaro, volver en medida de lo posible a su funcionalidad, ¿sí? A que vuelva a ser funcional la persona. En este modo, funcional implica que no se ponga en riesgo, sencillo, no se ponga en riesgo, ¿sí? Y dentro de la familia, pues identificar quién es el integrante, los integrantes que reciben este impacto emocional, ¿no? De manera más fuerte, porque entonces estos integrantes o este integrante de la familia también se vuelve o se podría convertir en un sujeto de riesgo, ¿no? Por el nivel de impacto, ¿no? Que está viviendo, que está presenciando. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es apoyar, contener a los cercanos o a las personas que están recibiendo este impacto emocional en esta ola expansiva que yo llamo. Y ya posteriormente o paulatinamente, en medida de lo posible, pues apoyarlos en la parte del duelo, el duelo por muerte por suicidio, ¿no? Y es otra estrategia terapéutica, ¿no? Porque es una muerte violenta, es una muerte por suicidio, que se aborda desde esta perspectiva de la terapia de duelo, sí se aborda de una manera diferente a una muerte por enfermedad, por ejemplo. Sí, son casos totalmente distintos y ya pues ahí estamos hablando del especialista, ¿no? Ahí ya tener esta cuestión de la formación. Y sí, sinceramente, es recomendable que las personas cercanas a estos sucesos, cuando se presenta esta parte del suicidio de otra persona, sí es muy recomendable que asistan a una cuestión terapéutica. Es necesaria por el nivel de impacto que es el suicidio y que además, pues reitero, no hay una cuestión psicoemocional educativa, ¿no? O sea, no se habla, sinceramente, es complicado, ¿no? Acercarnos o que recibamos este tipo de información antes de, ¿sí? Y por lo tanto, pues eso va a conllevar una serie de reacciones y sí es recomendable, realmente recomendable que todas las personas que han pasado ante este tipo de situaciones, sí, que se permitan asistir a un enfoque terapéutico con un especialista de la salud mental para que les brinde el apoyo que tal vez sea requerido. ¿Sí? Ok. Ay, Raúl, yo estoy maravillada con toda la información que nos das, de verdad que es un tema súper importante, como dices, es falta de educación, entonces, pues sí es necesario que se hable más para poder prevenirlo, para poder ayudar a más personas. Ya para cerrar, Jorge, ¿algún comentario que tengas ya para despedirnos? Ok, pues antes que nada, agradecerte la oportunidad de esta invitación, de venir a platicar, a dialogar sobre estos temas, ¿no? Que este tema del suicidio que es muy, muy, muy necesario, ¿no? Muy necesario, sobre todo en la actualidad, sobre todo para nuestra sociedad mexicana, ¿sí? Como familias, como individuos, como profesionales, incluso de la salud, ¿no? Como profesionales educativos en la educación, etcétera, es importante acercarnos, como lo comenta, ¿no? Es parte de la educación, reitero. La mejor forma de prevenir el suicidio es hablar de suicidio. O sea, no es porque no nos estamos dando ideas, es hablar, es dialogar, es hacer lo que estamos haciendo ahorita, que es hablar, reflexionar, compartir conocimiento en relación a este fenómeno
que llamamos suicidio. Eso sería en primera parte, y en segunda parte, a modo de cierre, mirar a las personas que en algún momento determinado hemos o han pensado o han planeado o han tomado el acto suicida, mirarlos como seres humanos, ¿no? No mirarlos como la persona que padecía depresión o que padecía un trastorno tal, o que padecía un trastorno de personalidad, o que era valiente, o que era cobarde, o que fue un tonto, o que estaba totalmente desamparado. O sea, eso es volver objeto, cosificar a las personas. Entonces es mirarlos como seres humanos que en algún momento determinado contemplaron o concluyeron en algunos casos que su propia muerte era una respuesta. Si era una respuesta, era una posibilidad que decidieron tomar. ¿Sí? Claro, decirlo tal vez es complicado, ¿no? Porque, o mejor dicho, decirlo es de manera asequible, de manera fácil, pero pensarlo, hacerlo, vivenciarlo, puede ser complicado para cada persona. Pero si nos permitimos seguir hablando, conocer acerca del tema y mirar a las personas desde esta parte netamente humana, creo que nos va a ser de mucha ayuda. ¿Sí? Y eso sería así a modo de cierre, Maritza. Exactamente, Jorge. Tus datos. Si alguien se quiere comunicar contigo, sé que estás dando ahorita terapia, la estás dando en línea, presencial, página de Facebook, no sé, algo, ¿dónde te pueden contactar? Por si tienen alguna duda o necesitan algún apoyo. Claro, pues tengo mi página de Facebook me encuentran así como Jorge Barrera, ¿sí? Ahí van a encontrar, bueno, es en mi página y comparto, por ejemplo, este tipo de pláticas donde me es cordialmente invitado, pues ahí las comparto. Ahí también encuentran previamente mis datos, pero ahorita se los doy. Y efectivamente, pues ahorita, debido a la situación de la pandemia, pues estamos dando la atención en línea. ¿Sí? Yo estoy en la Ciudad de México, sí, pero bueno, entonces podemos brindar lo que se le llama la teleterapia o esta atención en línea. Y pues mi número del celular es, bueno, era 04455, ahorita nada más es 55 1695 4381, ¿sí? Ese sería mi número. Sí, lo vuelvo a repetir, 55 16 43 81. Correo es Jorge Barrera 7501 yahoo.com.mx. Entonces esos serían los medios donde me podrían localizar. Lógicamente, pues, alguna duda, un comentario, si una cuestión de apoyo, de acompañamiento, pues con todo gusto se los podremos brindar. Y pues reiterando mi agradecimiento, Maritza, por la invitación. En verdad, gracias por hacer este tipo te agradezco, sinceramente a título personal te agradezco el que hagas este tipo de experimentos sociales, ¿no? De este tipo de acercar este tipo de temas al público general, y creo que eso es una gran ayuda y un gran aporte. Y mi agradecimiento. Y No, esperemos que no sea la última vez. ojalá que sí, si tu agenda nos permite, y claro que sí, yo puesta aquí encantadísima de hablar de estos temas porque sí, como tú lo dices, se necesita mucho. Jorge, en verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Yo me despido de todos ustedes y recuerda, si te gustó este video, dale like y comparte. Muchas gracias.